Bueno, a veces en este tercer bloque formulo lo que algunos han llamado la pregunta de Santa Claus. ¿Qué le pedirían ustedes, no? ¿Cuáles serían 5 lineamientos sociales, económicos, políticos o más, si los tienes, pero uno tras otro, de la Constitución que tú desearías para el Ecuador? Bueno, primero, lo que ya comenté, quitar el sometimiento del pueblo a los grupos de poder. ¿Pero eso cómo? ¿Democracia participativa? Democracia participativa, plebiscitaria con referéndums, municipalista, provincial, en el caso de Ecuador. ¿No es disgregadora? No. Es la única que puede llevar a devolver la soberanía a los pueblos. Devolverle la soberanía al pueblo, no hay de otra. En lo social, que se le tiene que devolver al Estado la obligatoriedad de que tiene que ser el generador de las políticas sociales. ¿Y las económicas que no? Está en ¿Cómo jugarías tú la relación con la macroeconomía y con todo esto? Porque Hugo Chávez ya salió del Fondo Monetario Internacional, ya se va a salir de la OEA. ¿No te lleva a salirte de ciertos marcos una política original? Ahora me asusta que la gente se salga de nada, si no le conviene al país. No, yo eso al contrario. Por ejemplo, Correa trae en su planteamiento el regreso a la OPEP. Eso es muy bueno, pero es otra cosa. Por eso, pero no se trata de aislar. Tiene un signo de derecha. No se trata de aislarse del mundo. De lo que se trata es poder generar tu propia riqueza. Generar en América. La OPEP es la organización productora de petróleo. De exportadores de petróleo. Quito ha sido desde su origen la sede de ALADI, la Asociación Latinoamericana, ¿cómo se llama? La Asociación Latinoamericana de Energía, y fue miembro importante de la OPEP. Y tiene 10 años que se retiró. En la toma de posición del presidente Correa estuvo el presidente de Irán. Así es. Y está jugando a la alianza con los países productores de petróleo, lo que me parece extraordinario. Yo siempre he propuesto que México sea miembro de la OPEP. Siempre me han criticado. Y la riqueza que tienen los países de América Latina, y Ecuador no es la excepción, en México disfrutamos de extensos terrenos como para el sistema alimentario, que pueda ser autosuficiente. Voltear a ver al campo con los subsidios que son inversión a la alimentación. Tu agenda social. Bueno, primero creo que hay que reconocer qué grupos tenemos, ¿no? Qué grupos políticos tenemos, porque lo que se da es que hay veces estas fiebres de participación, ¿no? Entonces que surgen actores políticos que, bueno, realmente no obedecen a algún proceso histórico interesante, ¿no? Entonces yo creo que sí. ¿No quieres improvisados? Sí. Estás pidiendo derechos históricos, ¿no? Sí, yo creo que es interesante retomar al movimiento indígena. Si bien tuvo una mala... Puede ser nuevo también. ¿Perdón? Puede ser uno nuevo. Exacto, puede ser uno nuevo. Por ejemplo, recordemos con este proceso de los forajidos, para los compañeros que nos están viendo y amigas, pues el proceso de los forajidos surge en el derrocamiento de Lucio Gutiérrez, ¿no? Fue una expresión de la ciudadanía, los quiteños principalmente. Se equivocaron, con Lucio, pero eso no los invalida. No, claro, entonces me refería a que este grupo, por ejemplo, de ciudadanos que sí, pues estén en desacuerdo con el gobierno, pues es una cosa que sube, pero de la misma manera se dispersa. ¿Sí? Si bien este movimiento fue uno de los que capitalizó la figura de Rafael Correa, pues hoy vemos que es un movimiento que no tiene una consolidación tan fuerte como para Perú. ¿Por las organizaciones sociales que por las masas? Así es. Así es, debe ser un movimiento orgánico, o sea, no podemos dejar de lado organizaciones que tienen propuestas concretas, ¿no? Entonces no podemos hablar feministas. También están las feministas, también hay Pero para varios... ti el indigenismo es fundamental. Yo creo que la organización social... ¿Cuál sería, por el tiempo que se nos viene encima, la innovación en materia indígena o de relación interétnica en el Ecuador? Yo creo que cuando nosotros lleguemos a tratar a nuestros compañeros indígenas de la misma manera como tratamos a un mestizo en nuestro país, pues vamos a estar hablando de equidad. ¿Eso cómo se expresa constitucionalmente? Pues vamos a hacer un cogobierno, ¿no? Vamos a hablar de cogobierno con estos grupos. Y yo creo que es posible. Es más, hay provincias donde pues el movimiento indígena tiene presencia muy fuerte. Hay municipios que se están trabajando de una manera coordinada con el gobierno. Y eso es importantísimo porque tienen otra manera de ver la lógica organizativa. Tú estás pidiendo que el constituyente y el gobierno, así como van a renovar
antiguo sistema de representación política de partidos, no hagan lo mismo con las organizaciones sociales, que esas sí las respeten, las que ya había antes. ¿Estás proponiendo eso? Sí, lo que yo propongo es que, pues, obviamente, esta nueva asamblea dé cuenta de los diversos grupos que estamos trabajando en la política del Ecuador, ¿no? Y que, pues, no en ese afán no estás de pidiendo un personalismo, espacio, pues, como se dice aquí. No eres ni una expresión, ni una tribu. No, claro que no, pero pues yo creo que como analista, ¿no? Podríamos ver que hay distintas organizaciones que tienen trabajos concretos y que deben estar representados, ¿sí? Así nos pasa a veces, Entonces, somos analistas y militantes. así es. Entonces, o sea, por ejemplo, yo creo que pues Rafael Correa, si bien es la personalidad Rafael Correa, no podríamos entender a esa persona de Rafael Correa sin el gran apoyo popular. No se puede entender. ¿Coincidiría usted con lo anterior, embajador? Es más difícil por su encargo que usted nos dé una agenda. Pero como ciudadano, como observador, ¿cuál sería para usted los temas centrales de una agenda para la nueva Constitución? Esa que van a hacer mire, a partir de las universidades. A mí me interesaría fundamentalmente, primero, que en la nueva Constitución se recojan los principios positivos que ya existen en esta Constitución actual. ¿Qué serían? Y que son un avance sin duda de otras constituciones. Por ejemplo, el voto para los analfabetos. Bueno, esto fue una conquista que se lo había tenido desde hace mucho tiempo y que para que vea usted cómo fue necesario que vaya evolucionando las constituciones. Nuestra primera constitución exigía que para ser ciudadano usted necesitaba tener una renta, ¿no es cierto? Eso se rompió en 1911. Esa evolución se ha tenido que venir dando a tal punto que en la actual Constitución... ¿Qué se conservaría y qué se innovaría la manera de lo que me aspiraría yo, como le digo, primero es a que se conserve la parte positiva que indica que el Ecuador es un país soberano, independiente en el manejo de su política exterior. ¿Y recursos naturales? A mí me parece que eso es fundamental, que sea un país soberano en el manejo de sus recursos naturales, que es otro paso fundamental. ¿Soberanía alimentaria también? Por supuesto, y un país que busque preservar y cuidar su preciosa ecología. Por ejemplo, si es que esos tres rubros están recogidos en la nueva Constitución, yo en lo personal me sentiría muy contento en cuanto al manejo de lo internacional. Si yo no fuera diplomático, dirigiría un movimiento del nacionalismo ecológico. No, preservación sería soberana de los recursos naturales y cuidado de los bienes de la naturaleza. Así es la verdad. Eso me parece a mí fundamental que se recoja en la nueva Constitución. Y otra cosa interesante, que se recoja además los derechos de minorías que antes no eran tomadas en cuenta. El caso de los migrantes, por ejemplo, que es un caso fundamental, que ahora van a tener una participación en la elección para sus representantes y en la preservación de sus derechos futuros. Sí, una constitución social que respete la pluralidad. Yo creo que en eso están. Sí, pero hay veces que... dime, es ya libre. Pero hay veces que en esta fase. Yo creo que es importante rescatar, que no caigamos otra vez en esa refuncionalización que habíamos hablado hace un rato, ¿no? Refundar implica que si bien tengo en mi carta política, ¿no?, derechos que voy a garantizar a la gente, voy a darles las herramientas para que puedan hacerlo. Entonces, no podemos hablar de una igualdad si no tenemos un sistema educativo que realmente llegue a la mayoría de la gente. No podemos hablar de igualdad si no tenemos un sistema de salud que realmente llegue a la gente. No podemos hablar de igualdad si todavía tenemos gente que no tiene un lugar donde vivir, ¿no? Entonces, yo creo que es muy claro. Si todos no comemos igual, pues tampoco estamos pensando. Tú debes haber sido electa a la asamblea por los ecuatorianos del exterior. Vamos a ver. Pues ahí el embajador, los residentes de la ciudad universitaria, caramba. Ese es exactamente el problema. No es escribir en la Constitución. Hoy dice muy bonito. El Ecuador es un Estado social de derecho soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y administración descentralizada. ¿Cómo se lleva eso a la realidad? ¿Cómo en la Constitución eso tiene fuerza normativa? Que el pueblo tenga acceso a una educación, que tenga acceso a la salud y que tenga acceso a un sistema alimentario producido en el propio país, con campos privilegiados. ¿Y no hay fuerzas externas que lo puedan impedir? Yo entiendo que tengo muchísimos años, 30 años, 35 años fuera de Ecuador, pero yo me acuerdo de esas tierras ecuatorianas, unas tierras muy ricas, donde hoy no se produce, donde la derecha, y hablando del PRIAN y de Noboa, produce la mayor cantidad de banano que se vende en el planeta, en una sola persona. Ese es el gran problema de Ecuador.
La concentración. La Pero concentración. Es un poco el problema de México. Por eso. O mucho. Y en eso es lo que tenemos también que refundar México y también se tiene que refundar la Constitución A ver, mexicana hablando para dar esos de accesos. similitudes latinoamericanas, antes de pasar al señor embajador. Paralelismos y diferencias. Presidente Correa, presidente Morales de Bolivia y presidente Chávez. A ver, para ti en tu sensibilidad, cercanías y diferencias, en método y en objetivos. Bueno, yo creo que lo que les asemeja a los tres presidentes, a estas tres propuestas, es ese cambio al socialismo, ¿no? O sea, están tendiendo una propuesta más de carácter socialista, sin querer decir que esto no sea democrático, ¿no? Va a ir con el apoyo del pueblo. Ahí es donde está la frontera. Exacto. Y yo creo que el principal punto es poder trabajar con el apoyo de la ciudadanía. O sea, hemos visto que tanto el presidente Evo Morales como el presidente Hugo Chávez y ahora el presidente Rafael Correa, pues están en el lugar donde están con el apoyo popular, ¿sí? Y bueno, las diferencias yo creo que las va a dar cada contexto, cada país, aspecto ¿no? étnico, diferencias y semejanzas entre Bolivia y el Ecuador. Bueno, claramente, ¿no? El presidente de Bolivia es un presidente que viene, es un presidente indígena, no es un presidente que directamente está representando físicamente al poder de los cocaleros, al poder de los agricultores, ¿no? Y bueno, pues en el caso del Ecuador, pues nuestro presidente es un presidente académico, ¿no? Con un amplio conocimiento de lo que ha sido el neoliberalismo, no solo para el Ecuador. Es un gran crítico del neoliberalismo. Exacto, para América Latina. Exacto. Claro. Y no por crítico. tanto, hombre, y por riguroso. tanto, pues no está de acuerdo seguir con esos lineamientos. Si bien estamos proponiendo sí entrar a una globalidad, pero no cuando ésta esté en detrimento de los países más pequeños. Por eso yo te decía, Porfirio, o no medianos podemos o grandes, entender... pero también a nosotros nos han pasado a partir. Así es, no podemos entender el proceso que está viviendo el Ecuador si no hablamos de una propuesta regional. Obstáculos internacionales a esto, ¿los hay? Presiones exteriores, incompresión de la opinión pública internacional, ¿cómo lo ve usted? Yo diría que el principal obstáculo en este momento en el Ecuador es a nivel local. Y eso me parece que es muy importante que lo mencione porque da la apariencia en las últimas semanas, un grupo de diputados intentó tomar que le den asilo en Colombia, buscando y proclamándose perseguidos políticos. Obviamente en el Ecuador no hay perseguidos políticos. En el Ecuador no existe esta figura que ellos llamaban de persecución para encarcelar a los diputados que fueron destituidos. ¿Usted se tiene gusto de enfrentar a un gobierno socialista? Mire, de hecho, el presidente Correa ha proclamado que él va hacia un socialismo del siglo XXI. Él es un presidente que se proclama socialista. Yo represento al gobierno del Ecuador con muchísimo orgullo y me da un enorme placer humano que haya un presidente que tenga ese discurso, pero no solo que tenga ese discurso, sino que pretenda llevar a la práctica algo que se mencionó acá, que haya una distribución racional y equitativa de la riqueza en el país, que eso es de alguna manera lo que proclama el socialismo. Me quedo, embajador, con su expresión orgullo humano. Eso me gustó mucho, tratándose de un académico y diplomático con usted. Humanamente, decir, como habitantes de este continente que ha sufrido tanto, tenemos que apostar al cambio social, tenemos que apostar al cambio político. Yo creo que es la gran conclusión de este programa. Y humanamente es viable. Sí, políticamente tiene que serlo también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Porfirio. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias.